Rosa Pardo, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Efrén. Bueno, yo actualmente soy directora general de Política Territorial y Paisaje. Llevo 5 años en el Gobierno valenciano. Entré al final de la primera legislatura siendo nombrada directora general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, y en esta segunda legislatura, bueno, pues las competencias de urbanismo las ostenta otro director general, y yo he mantenido las competencias de Política Territorial y Paisaje. He de deciros que creo que funciona mejor cuando están alineadas ambas políticas, y lo digo porque, como Efrén ha comentado, que el tema de la acción, que la acción urbanística pues debía de estar supeditada, ¿no?, a estas cuestiones climáticas. Bueno, también debería de estar supeditada a todo el ordenamiento sectorial, ¿no? En el caso de mi caso, ¿no?, es el tema del paisaje, y bueno, en cualquier caso la ordenación del territorio debería, lo es, ¿no?, y debería de tenerse, digamos, un poco en la mente como un nivel de ordenamiento superior, jerárquicamente superior al del urbanismo, ¿vale? Y luego, por otra parte, una cosa que me da bastante confianza, yo creo que coincidiréis en gran medida conmigo, es que toda esta acción urbanística, en cualquier caso, tiene que estar sometida a una evaluación ambiental estratégica, de la que soy absolutamente defensora, ¿vale? Hay quien pues sostiene que esto dilata los procesos, que alarga mucho las cosas, que complejiza y complica la tramitación, pero bueno, creo que tenemos que evaluar los efectos que van a tener las acciones que acometemos sobre el medio, y la manera, digamos, más operativa es esta. En cuanto a las preguntas que nos habíais lanzado, y era el papel de la ordenación del territorio en el cambio climático y el carácter supramunicipal de muchas acciones, bueno, yo lo que quiero poner de relieve aquí simplemente es que no hay ninguna medida que haga frente a los retos que presenta el cambio climático que sea absolutamente digital y que no requiera de una implantación con un soporte físico, que siempre va a ser el territorio, y el territorio entendido como sistema. Tampoco para problemas complejos como los del cambio climático no hay una receta que lo soluciona todo, sino que hay que abordar multitud de acciones, digamos, bien coordinadas y positivas para esto. Totalmente a favor de que se evalúen los efectos del cambio climático en materia urbanística. Y una de las cosas que desde la Ordenación del Territorio defendemos de forma con mucho peso, pues es el tema de la prevención, ¿no? Más vale prevenir que curar. El tema de la compensación de las emisiones de carbono, por ejemplo, los mercados para compensar estas emisiones, bueno, pues es verdad que hay veces hay que curar, porque hay situaciones pues que se ha producido un perjuicio previamente, y entonces, bueno, para esos casos pues puede estar bien esto, ¿no? Pero, claro, la idea de quien contamina paga, que bueno, pues está detrás, ¿no?, digamos, de estas medidas. Lo que no me gustaría es que sea que el que paga manda, ¿vale? Y esto, bueno, pues es algo que habrá que pensar. Luego, en cuanto a mecanismos y recursos específicos que tenemos en nuestra comunidad autónoma, claro, la pregunta es interesante, ¿no? Porque por un lado hay mecanismos y hay herramientas, y por otra parte hay recursos, y desgraciadamente pues no están juntos, ¿vale? Lo habéis comentado, creo, en la primera charla, pues también se ha hablado de financiación, planificación y gestión, ¿no? Pues cada una están ahí de forma separada, y entonces esto también es algo que tendremos que superar. Por supuesto, soy partidaria de una mayor integración de la planificación y de la gestión del territorio, ¿no?, que también es otro reto que vamos acometiendo poquito a poco, pero que no siempre lo logramos. Y luego, bueno, pues eso, las competencias entre distintos departamentos y centros directivos, bueno, pues que dificulta, digamos, esto. Herramientas o mecanismos que tenemos en la Comunidad Valenciana, bueno, pues afortunadamente tenemos una estrategia territorial de la Comunidad Valenciana que aprobó, por esto de la pluralidad y de política y tal y que cual, aprobó un gobierno de derechas, lo aprobó el PP en 2011, pero esto sí, lo hizo con un carácter vinculante
limitado únicamente a los principios directores, y el resto del contenido pues era pues un poco sugerencias, ¿no? O sea, que no había que cumplir. El cambio el cambio estuvo en que en el 2015, con efectos ya a inicios de 2016, la primera legislatura del Botanic pues hizo esta estrategia vinculante. Luego, por otra parte, bueno, como lo he mencionado en la presentación, pues hubo una modificación sustancial de lo que era la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje en 2019, que dio como mucho más capacidad, ¿no?, a la infraestructura verde. La infraestructura verde entendemos que es una herramienta de diseño del territorio absolutamente oportuna y procedente para hacer frente a todos los retos que se nos presentan en cuestión de biodiversidad y conectividad de especies, y también en temas de prevención y atención a cualquier riesgo, ¿no?, entre ellos también los derivados del cambio climático. También en esta modificación de la legislación, pues en esa multiescalaridad de la infraestructura verde también se puso más atención en la presencia, en la mayor presencia de arbolado en los tejidos urbanos. Y luego, por otra parte, hay un anexo, que es el de la introducción de la perspectiva de género en el urbanismo, que cuando uno lo lee, aunque es un anexo que tiene apenas una página o dos, ¿no?, en la ley, digamos, engloba y es una auténtica propuesta de infraestructura verde urbana y periurbana, que haciendo caso de esto, pues la verdad es que se resuelven un montón de cuestiones de movilidad, de dotación de servicios públicos y cuestiones básicas a la ciudadanía. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que se pretende, no? Pues bueno, un buen sistema, bien ordenado y articulado, con usos y actividades capaz de reducir las emisiones de carbono causantes en gran medida del cambio climático, ¿no? Y entonces, digamos que estas teorías, que han calado bastante bien en lo que es el contexto urbano, ¿no?, pues con estas teorías de la ciudad de los 15 minutos que Anne Hidalgo pues, impulsó, ¿no?, en París, o la teoría del donut, ¿no?, de una economista inglesa, que también, bueno, pues, o el mismo anexo 12 de introducción de la perspectiva de género en el urbanismo, bueno, pues esa mezcla de usos, esas movilidades más sostenibles, hacer a todas las personas más autónomas, ¿no? Y digamos que esto es favorable. Luego, otras herramientas de las que disponemos, pues es la planificación territorial. Hemos elaborado pues, y aprobado algunos planes de acción territorial, otros están en tramitación y otros pues no han podido ver la luz, han sido un poquito conflictivos, pero bueno, os explico un poquito en esta planificación territorial, un poco en qué cosas específicas de cambio climático nos hemos basado. Efren, si me como mucho tiempo, me avisas y ¿vale? Vale. Vamos a ver, en cuanto a la planificación territorial, nosotros hemos experimentado algo que, bueno, es una reflexión que a veces un plan acompañado de una ley llega más lejos que un plan solo, ¿vale? O sea, por lo general los planes pues van solos, pero en el caso de la Comunidad Valenciana tenemos dos planes aprobados, los dos desde una perspectiva más sectorial de paisaje. Es el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia, que venía acompañado con una ley y además tenía otro instrumento para favorecer la gestión del espacio agrícola, que era el Plan de dinamización agrícola. Entonces, esto ha funcionado mejor también a nivel jurídico, ¿no?, de defensa en los tribunales, pues ha funcionado mejor tener el amparo de la ley. Y por otra parte se elaboró también el PATIBEL, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde Litoral. Este no estuvo acompañado por una ley, de manera que si se derogara, como pues estuvo en riesgo, ¿no?, de ser derogado este plan, bueno, pues no quedaría, digamos, amparado esos principios por una ley que al final su obligado cumplimiento implicaría, bueno, pues hacer un seguimiento prácticamente como el que se refleja en los planes, ¿vale? ¿Qué cuestiones atendió específicamente el Plan de Acción Territorial de la Huerta? Bueno, pues esto es un paisaje cultural de un regadío histórico asociado a distintas acequias que distribuyen el agua del río Turia. Pues se atendía específicamente cuestiones de prevención de inundaciones, prevención también de la intrusión salina provocada por el mar, ¿no?,
por el aumento del nivel del mar. Entonces, bueno, hay un riego, se produce un riego a manta, no localizado ni con modernización de regadíos de esta que tanto se estila ahora y tal, que lo que hace es pues, evitar, digamos, pues, la intrusión salina que impida pues, el cultivo. Disponer de un espacio abierto pues de esas dimensiones también, bueno, pues modera las temperaturas, el incremento de vegetación o el cultivo, bueno, pues también es una alianza para estos casos. El tema de la seguridad alimentaria, que también debería de ser algo a tener en cuenta, ¿no?, de cara al cambio climático, y bueno, pues también pues eso, la moderación en definitiva de la temperatura. En cuanto a lo que es el riego a manta que os decía, pues hay distintas teorías y la Universidad Politécnica de Valencia ya está ensayando si el consumo hídrico es mayor o menor en distintos casos, bien si se riega a manta o si se produce esa modernización de regadíos que supuestamente es para reducir los consumos, ¿vale? Pero, bueno, creo que aquí en el Botánico también tuvieron alguna experiencia que al cambiar el sistema de riego, bueno, pues la vegetación respondía de distinta manera. Y ahora también recientemente estuve en unos viveros de producción de planta ornamental que están haciendo el riego a manta y les es más rentable y es más económico que el riego pues localizado, porque además así las plantas, digamos, como que son más resistentes y se adaptan por sí mismas a estas cuestiones. En cuestiones bueno, en cuanto al plan de infraestructura verde del litoral, además de estas cuestiones así de temas más de cambio climático que os he comentado también en el Padre de la Huerta, pues también primaba la conectividad de los espacios tanto litorales con el interior como de todo el litoral norte-sur a lo largo de la costa valenciana. Y luego también, bueno, una de las disposiciones, uno de los artículos que contenía era proteger todos los suelos que estuvieran por bajo de 1 metro sobre el nivel del mar, ¿vale? O sea, los suelos que van a poder estar inundados, bueno, pues tienen un régimen de protección genérico que no se puede pues transformar ni urbanizar, ¿vale? Esto, como hemos seguido, digamos, evolucionando y mejorando pues en nuestra planificación, en otros planes que estamos elaborando ahora mismo, el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja en concreto, ese metro por encima del nivel del mar se ha aumentado a 2 metros, ¿vale? O sea, sobre todo también porque en esa comarca hay un problema también de subsidencia, ¿vale? Hay una explotación de acuíferos bastante acusada, con una peligrosidad por inundación también muy considerable, y entonces, bueno, pues ahí se ha aumentado, y creo que habría que hacerlo con carácter general, el limitar cualquier uso por debajo de 2 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué otras cosas han hecho estos planes? El plan de Castellón y el plan de la Vega Baja. Bueno, pues proteger también todos los espacios agrarios asociados a las vegas fluviales, limitar, eso sí, también los nuevos regadíos. El plan de acción territorial, bueno, la zonificación del plan de acción territorial de Castellón impide en aquellas zonas que son actualmente de secano la proliferación de nuevos regadíos, ¿vale? Y la extensión de los regadíos. Y en el caso del plan de la Vega Baja, bueno, pues hay también una zonificación, y hay una zona que se llama Nuevos Regadíos, y son espacios ganados desde pues hace ya pues bastantes años, ¿no? que se riegan con el trasvase del Tajo Segura, con la conflictividad que eso sabéis que genera. Entonces, bueno, pues lo que primamos en esa zona es que cualquier cambio de uso que se produzca, pues que tenga un menor incremento hídrico, ¿vale? Una de las condiciones es para cambiar cualquier cosa sobre esa zona se tiene que garantizar que el consumo hídrico es inferior, ¿vale? O sea, pues esto, por ejemplo, que el tema de las renovables pues ha sido tan acuciante, ¿no? Y tan necesario actualmente y tal, bueno, pues pongan ustedes ahí en esos regadíos de esta comarca pues las plantas, ¿no? Y así pues reducimos también el consumo de agua que está produciéndose. ¿Qué otras cosas? Bueno, pues como os decía, bueno, pues el estrés hídrico se ha considerado en ese plan, la peligrosidad por sismo, por inundabilidad. Hay que tener en cuenta que las condiciones de contorno pueden cambiar también. O sea, nuestro plan de prevención de riesgo de inundaciones no ha contemplado ese aumento del nivel del mar que puede
que puede cambiar las condiciones de contorno, entonces provocar las inundaciones aguas más arriba. De momento, nosotros estamos funcionando con las cartografías de peligrosidad que se hicieron en 2015, pero claro, esto también hay que tenerlo un poco en cuenta a futuro, ¿no? Y por eso pues esa prohibición, ¿no?, de ocupar espacios que estén de esto. Y luego también el tema de subsidencia que os había comentado. En otros planes sí que hemos hecho un ensayo, no sé si antes ha surgido o me ha parecido que el tema de la prevención de incendios, ¿no?, es otro de los grandes retos que hay que tratar, tanto en el Plan de Acción Territorial del Alto Mijares, que desgraciadamente sufrió un incendio recientemente, como en el Plan de Acción Territorial de las Comarcas Centrales. Hemos colaborado con la Dirección General de Prevención de Incendios, con sus mapas de peligrosidad, y a partir de ahí pues abordar estrategias para ver en qué áreas, bueno, pues para implementar esta estrategia mosaico que ellos estaban elaborando, pues en qué zonas, digamos, sería prioritario abordar esas actuaciones. Siempre os hablo de prevención, ¿vale?, más que de nuevas actuaciones que también en algunos casos pues sería oportuno llevar a cabo. En todos los planes de acción territorial, una de las cosas, o sea, uno de los alicientes que esto genera, porque hay muchas reticencias, ¿no?, a que se planifique, se ordenen los usos y se cambien las actividades a las que unos y otros están acostumbrados, ¿no?, hacer esto con carácter supramunicipal, que no sea el propio ayuntamiento quien tiene la última palabra en todas estas cosas. Bueno, pues esto hay que superar alguna reticencia. Entonces, el aliciente que se encontró en los primeros planes que se aprobaron era eliminar toda la tramitación de autorización de usos en suelo rústico para que fueran licencias. Ahora bien, en los planes del litoral y de la huerta, pues digamos que este régimen de licencias está como muy acotado a construcciones existentes, o está muy tipificado en qué casos, qué dimensiones de parcela hace falta y tal. Y en estos otros planes, que son mucho más, el espacio, digamos, es mucho más amplio, esto podría ocasionar un efecto acumulativo absolutamente dramático, ¿no? Pues hemos puesto también una medida para evitar el efecto acumulativo, ¿vale? O sea, hay como un tope de este tipo de actividades que tienes que cumplirlo. Muy bien. Vale, luego, otra de las cosas que hemos estado trabajando es muchísima información, ¿vale? Muchísima información útil para cualquiera, a disposición libre y gratuita de toda la ciudadanía, y que son cartografías y estudios de algunas de estas cuestiones, ¿vale? Se ha elaborado por parte de la Universidad de Valencia un estudio geomorfológico de la costa valenciana y una valoración de todos los tramos de playas del litoral. Se hizo una cartografía del stock de carbono que acumula la vegetación existente en la Comunidad Valenciana, que hay que completarlo con el stock que acumulan los suelos, los humedales, pero bueno, una manera de iniciar esto era el stock, bueno, hay el stock actual y el stock, o sea, el potencial de acumulación anual, ¿no?, en este tipo de vegetación existente. Luego también otra de las cuestiones, o sea, en la Comunidad Valenciana casi el 50% del agua de consumo de boca proviene de aguas subterráneas. Entonces también se hizo una cartografía de suelos críticos para la recarga de acuíferos, ¿vale? Existen también, bueno, pues eso, se han reelaborado las cartografías de los corredores territoriales de la infraestructura verde regional, y hay también una cartografía de la capacidad de usos del suelo, en el que damos bastante importancia al potencial de capacidad agrológica por sus condiciones físicas de algunos suelos, y esto, bueno, se ha revisado, se ha hecho una nueva metodología para su redefinición o mejora, ¿no?, por parte del CIDE. Todo lo tenéis disponible en nuestra página web. Y luego, por último, la semana pasada presentábamos pues una metodología también para la revisión de las cartografías de riesgos geológicos de nuestro territorio. En cuanto a retos, bueno, pues eso, moderar el consumo de suelo al máximo en 2050, y una estrategia que nunca aprueban en la comunidad, en la Unión Europea. Esta fe que tenemos en la Unión Europea a veces pues está un poquito truncada, ¿no?, por algunas cuestiones. Entonces, la estrategia de suelos de la Unión Europea, bueno, pues aspira a ese consumo de suelo casi cero, ¿vale? Estas ideas también de la
del decrecimiento. Bueno, un decrecimiento, pongámoslo también encima de la mesa, un decrecimiento que no tiene que ser un perjuicio económico ni una crisis social, ¿vale? O sea, avanzar hacia una mayor planificación y gestión integrada, tanto en el caso de la costa como en cualquier sitio. En esta costa también, bueno, pues creo que lo has puesto tú, Gemma, ¿no? Un dibujo donde también pues, habría que incorporar pues, esa retirada ordenada de los lugares no más peligrosos. El tema de la transición energética, bueno, pues yo he reivindicado en todo momento pues, que esta transición energética ha de ser justa con los territorios y con las personas. Ninguna lucha contra el cambio climático puede ignorar el factor suelo ni restarle importancia. Y bueno, pues el despliegue también, bueno, pues multiescalar y plural, multisectorial de la infraestructura verde, que me ha gustado mucho también esos ensayos que habéis dicho, o sea, a favor de lo cualitativo, no solamente cuantitativo, no se trata de tener espacios o de mantener la matriz, sino de ser selectivos y estrategas, ¿no? para ver en qué lugares hay que actuar con mayor intención, o sea, incidir en la prevención, o sea, no descuidar nunca la prevención. O sea, ahora se habla mucho, también habéis comentado, la renaturalización de las ciudades, el reverdimiento y todo esto. Bueno, vale, sí, pero antes de llegar a eso, evitemos tener que actuar, o sea, cuando hagamos ciudad, hagámoslo ya bien, ¿vale? Bueno, pues afianzar la gobernanza multinivel y, bueno, pues al final, bueno, pues hacer un uso racional del territorio. En cuanto a la regeneración urbana, que se ha comentado solo un poquito al principio, bueno, pues también incidir, que se ha dicho perfectamente, pues que tiene que trascender de las acciones meramente de rehabilitación de edificios, o sea, tiene que poner el acento en los espacios colectivos, ¿no? de los que públicamente pues nos disfrutamos, ¿no? Toda la ciudadanía, bueno, pues dar un acceso al agua pública, las fuentes, por ejemplo, el tema de la isla de calor, refugios climáticos, revertir el sellado excesivo de los suelos, favorecer la movilidad sostenible, seguir restando espacio a los automóviles, tanto aparcados o en circulación. Y, bueno, pues eso, pues proveer de espacios de encuentro y de relaciones pues para la ciudadanía. Y un poquito con eso yo creo que ya estamos. Y, bueno, todo esto también sin olvidar el contexto metropolitano en el que muchas de las ciudades más grandes del Estado pues nos encontramos. Pues nada más y nada menos, porque has tocado prácticamente todo: territorio, visión territorial, multiescalaridad, perspectiva metropolitana, tensión entre las escalas, que lo has mencionado, ¿no? Cuando se regula en una y se implementa en otra, confluencia multisectorial, has puesto el ejemplo del género, pero has hablado de inundaciones, de gestión de riesgos, de agricultura, etcétera. Alinear planificación, gestión y recursos, otro tipo de recursos no económicos, ¿no? Cartografía, información, y has llamado la atención sobre algunas cuestiones implícita y otras explícitamente importantes, ¿no? La multifuncionalidad, la perspectiva de ecobeneficios, has hablado del plan de la huerta y su incidencia, ¿no? En el confort térmico. Has mencionado una cuestión importante que yo creo que saldrá en el debate, ¿no? ¿Quién paga manda o quién paga, ¿no? Simplemente, ¿no? Y sobre todo cuando estábamos hablando de adaptación al cambio climático. Ayer hablábamos con Marimar al respecto. Perspectiva temporal de largo plazo, las condiciones de contorno van a ser cambiantes y tenemos que articular mecanismos que nos permitan gestionar esa evolución. Y luego hacías mención al principio de la intervención, pero lo he dejado en el resumen para el final porque nos da pie a la siguiente intervención, sobre evaluación ambiental estratégica.